El Tajín, trueno en Totonaca, se ubica a 18 kilómetros al sureste de Poza Rica en Veracruz, lugar único en Mesoamérica debido a su diseño urbano y su cantidad de edificaciones, con 17 juegos de pelota, decenas de edificios públicos, templos y residencias, arquitectura caracterizada por los nichos, frisos, relieves y pintura mural. Fue esta ciudad habitada por los totonacas una de las más grandes e importantes de la era clásica de Mesoamérica. Desde los años 600 después de Cristo, el Tajín inició a conquistar los asentamientos que rodeaban la ciudad. Posteriormente, construyeron la pirámide de los nichos, lo que conduce al auge de la Acrópolis Tajín Chico. El Tajín, por desgracia, fue destruido en un enorme incendio en el 1100 después de Cristo. Posteriormente fue abandonada. El Tajín fue descubierto por los colonizadores hasta el año 1785, quienes lo encontraron abandonado. Es por toda su historia que el Tajín sigue siendo de una enorme importancia cultural e histórica, siendo esta ciudad reconocida como Patrimonio Cultural Tangible en 1997 por la UNESCO. El Tajín sigue siendo un sitio con una enorme riqueza histórica, cuenta con espacios sin explorar y espacios enigmáticos como la pirámide de los nichos, cuya exactitud, con 365 nichos exactos, sigue asombrando a los científicos y a los estudiosos de calendarios. El Tajín, a nivel internacional, tiene un gran impacto, como lo menciona la profesora Nadia Velázquez en su entrevista. Me sucedió en el extranjero. Yo no vivía en México, y cuando ya no vivía en México y veía que toda la gente que era de otros países amaban estas partes culturales mesoamericanas y mayas de México, los extranjeros saben más que los mexicanos de eso. Bueno, en el momento que me tocó a mí ir, los que nos dieron el tour no eran mexicanos. Es por todo lo anterior que el Tajín es un lugar de importancia cultural enorme y debe de ser promocionado. Cuenta con historia, arquitectura, lugares descubiertos y aún más lugares sin descubrir. Por esto, propongo difundir el Tajín a través de podcasts dinámicos que buscan fortalecer la cultura nacional y aportar a la apreciación de este lugar. Con esta propuesta se busca impactar en jóvenes de 15 a 30 años. Se buscará que los jóvenes conozcan de este lugar de una manera entretenida y dinámica, para que se genere dentro de ellos y ellas un sentido de apreciación y romantización hacia el lugar, además de promoverles visitar el lugar y apoyar su conservación. Estas acciones se llevarán a cabo por medio de 3 emisiones del podcast, donde se hablará de su creación, el auge y el abandono del Tajín. Se tendrán interlocutores jóvenes que puedan relacionarse con los escuchas, que puedan crear bromas y chistes para hacer el podcast más ameno. Además de poder generar un genuino interés que pueda ser reflejado en quienes los escuchan. Adicionalmente, dicho podcast tendrá promociones de vuelos, hospedaje y todo lo necesario para poder viajar y visitar el Tajín. Las ventajas de realizar un podcast es su creciente popularidad en las redes, además de su fácil distribución por YouTube, Spotify o redes sociales. Por estas razones, un podcast es lo ideal para llegar al demográfico esperado. Es necesario recordar 3 conceptos que fueron muy importantes para la creación de esta propuesta: cultura, patrimonio e identidad. Para esto, recordemos que la UNESCO define cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Nosotros como mexicanos tenemos la fortuna de contar con vestigios de culturas prehispánicas que existen hasta el día de hoy, pero el sistema educativo en México no aprecia estas culturas como se merecen y son desconocidas para muchos de nosotros. El primer paso para apreciar la cultura que existe en nuestro país es conocerla, y por eso, al dar a conocer el Tajín de una manera apasionada, se puede llegar a tener este sentimiento de apreciación cultural que el Tajín merece. Con identidad, podemos tomar lo que nos dice la profesora Nadia Velázquez. Bueno, identidad son las características que nos hacen sentirnos como que somos parte de un mismo, que pertenecemos a algo, ¿no? La identidad es lo que nos hace un poco hermanos como seres humanos, lo que nos hace sentir empatía entre nosotros, lo que nos hace ser un poco iguales. Se buscará fortalecer la identidad nacional al poder lograr que el público se relacione y sienta parte de la descendencia de una cultura que a simple vista se ve lejana, pero se buscará nombrar elementos actuales que nos fueron transmitidos por los totonacas.
Finalmente, se busca que las personas, los escuchas, puedan reconocer por qué este lugar ha sido nombrado como patrimonio por la UNESCO, por el lugar, los sucesos impresionantes que ocurrieron en él. Con todos estos conceptos se busca que el podcast pueda transmitir el Tajín con la pasión que se merece. Por último, quisiera agradecerle a mis profesoras de Patrimonio Cultural del Tecnológico de Monterrey y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por poner a disposición del público tan maravillosas imágenes.